Estamos en Listo, vivo ya. ya estamos en vivo. Bueno, vamos a dar unos segundos que se vayan conectando las personas. Luis, mira, ahí van. Luis, de verdad, para mí muchísimo, un placer. Primero ya poder conversar. Ya veníamos tratando de conversar desde el año pasado, pero creo que cuando empezamos a hablar yo estaba súper, un poquito atareado con muchas cosas. Llegó diciembre, enero sí me di como un respiro y bueno, ya desde febrero comencé nuevamente. De verdad que para mí es un gusto tenerte acá y que podamos hablar de este tema que sé que probablemente muchas personas se puedan sentir identificadas. Muchísimas gracias, Enrique. De verdad que es un placer para mí también estar aquí, sobre todo recibir tu invitación. Creo que tenemos un montón de cosas en común. Ya Sí, nos hemos conocido durante un buen tiempo por acá por Substack. Hemos intercambiado muchas ideas, muchas lecturas también. Y la verdad es que teníamos esta cita pendiente y yo súper feliz de, y de ya de llegó. poder conversar. Exactamente. Para los que se van conectando, hoy voy a conversar con Luis un tema muy interesante. Él y yo compartimos este tema por múltiples razones y ya van a ir descubriendo por qué. Pero nos hemos tenido que reinventar la vida, obligándonos a salir de nuestro país, de nuestras tierras. Ha traído sus pros y sus contras como todo, pero hoy esta conversación lo hago con una persona más que simplemente para hablar de algo banal, lo hago desde la intención de que podamos identificar quizás lo que se van conectando, algo que a todos en algún punto nos tocó, nos puede tocar o nos tocará. Creo que emigrar no solamente implica moverte de tu país, emigrar puede implicar también moverte de ciudad, moverte en otras áreas y comenzar a generar un nuevo ambiente, comenzar a generar nuevas acciones, comenzar a generar nuevos amigos, nuevas relaciones, pues todo eso mueve nuestra fibra, nuestras bases. Y hoy Luis es mi invitado. Él es escritor de la newsletter Cartas desde Europa. Es una newsletter que habla sobre becas, habla sobre educación y de la vida en Europa. Él es cubano. Eh, Él emigró de Cuba a España a raíz de todo esto. Se ganó una beca en Erasmus Mundus y así fue como empezó a estudiar un máster en periodismo y a su vez empezó también a encontrar un espacio en Substack para mostrarle al mundo una mezcla un poquito nostálgica, un poquito personal, un poquito profesional, desde su propia experiencia de vida, de cómo él hizo ese gran cambio y los retos que ha enfrentado y también las ventajas que ha ganado desde que llegó a España y desde que ahora se está mostrando muchísimo más en las redes sociales. Luis, te doy el paso para que tú te presentes para los que no te conocen, los que se vayan conectando, pero te voy a dejar con esta pregunta y allí arrancas tú. Si tu vida fuera un titular, ¿cuál sería? Y ahí te doy el paso. Todo tuyo. Uf, ha empezado con mucha fuerza, ¿eh? Es una pregunta súper interesante. A ver, a ver cómo hilvano todas las ideas. Bueno, la breve presentación, aparte de que, bueno, lo has resumido tú bastante bien. Sí, mi nombre es Luis, tengo 35 años, soy cubano eh, y soy periodista. Trabajé mucho tiempo de periodismo en Cuba, porque ahora digo soy periodista así como un poco como reflexionando, porque creo que mi profesión como periodista ha tomado otros caminos en los que se ha alejado un poco del periodismo tradicional y creo que esa es una de las razones latentes de por qué yo estoy en Substack ahora mismo, porque creo que soy un comunicador por excelencia y creo que mm, comunicarme de la mejor manera que sé con las herramientas que tengo es de las mejores cosas que sé hacer y de lo que más me place hacer también. La idea de venir a Europa y de las becas como tal viene también de ese ímpetu, uno por viajar, por conocer el mundo y por eh, trascender de las
fronteras no solo nacionales y políticas, sino también de las fronteras de uno mismo, tratar de abrir la mente, de explorar otras formas de vida. Aunque, y esto tú lo sabes muy bien como yo, también tiene un fundamento político y tiene que ver con los Total. sistemas de los que venimos nosotros, que también que nos ahogan, que no nos dejaban como expresarnos Florecer y expresarnos como florecer periodistas. exactamente y, y de ahí, bueno, pues surge la idea de, bueno, pues me voy quiero crecer profesionalmente, quiero buscar otras formas de expandir mi carrera, pero no lo quiero hacer en mi país, quiero hacerlo en otro lugar. Y la mejor manera que encontré para eso fue, pues, a través de un programa académico, sobre todo a través de una beca, eso es algo en lo que yo siempre insisto. Beca es la parte de la financiación, es el programa de financiación, lo que te va a conducir a que puedas estudiar, y el programa académico entonces sería, bueno, la maestría, la pasantía, el curso, el doctorado, lo que sea que vayas a hacer. En este caso yo hice una maestría de 2 años del programa Erasmus Mundus, fui ganador de la beca también, que me permitió pues estudiar y vivir en 2 países de Europa desde el 2021 hasta 2023, en ¿Qué países fueron? Dinamarca y República Checa. Y eso fue un cambio radical, radical en mi vida. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida en tanto sentido. La libertad que yo he encontrado, la libertad de ser más yo, de vivir experiencias que jamás en mi vida pensé que iba a vivir, Ujú. de expresarme mucho mejor y de encontrar esa libertad personal, más allá de las libertades políticas y tal, pues esa libertad personal de poder empezar a labrarme la vida que yo quería, que siempre soñé con, tener. Y esa ha sido más o menos, pues, mi trayectoria hasta aquí. Yo estuve viviendo en Dinamarca hasta este verano y en el verano, pues bueno, tomé la decisión de venirme a España por muchas razones personales y externas también. Y ahí fue cuando digo, creo que ya había cumplido como cierto periodo en mi vida en el que ya tenía tiempo como de reposar y pensar y reflexionar en todo este tiempo, todo este cambio que he vivido desde que salí de Cuba en 2021. Y dije, creo que es el momento como de comunicar eso, de expresarlo a otras personas. Y por eso es que me abro el Substack. Creo que tenía como esa espinita dentro. Y dije, quiero contar historia, quiero contar mi historia. Y quiero también, pues, enseñar y ayudar a otras personas que quieran vivir lo mismo, a través de enseñarles cómo se ganó la beca, cómo está el panorama a nivel internacional, cuáles son las oportunidades que hay, cuáles son las mejores formas de tener éxito en esa búsqueda. Y bueno, ha sido un viaje muy bonito porque el Substack hasta ahora pues me ha dado muchas cosas bonitas y me ha dado un montón de conexiones, me ha dado encontrar de nuevo un pasatiempo con el que reconectar conmigo de la mejor manera, me ha hecho reconectar con la escritura de una mejor manera, porque hay algo y a lo mejor aquí ya empiezo a hilvanar con el titular que tengo que buscar. em, Hay algo que me pasa a mí y es que tengo una relación un poco incómoda con la profesión del periodismo. ¿Por Creo que qué? porque el periodismo tradicional creo que está viviendo una etapa de mucha crisis. El paradigma del periodismo, el que nos enseñaron, creo que está en un momento de mucha crisis, un momento de mucha polaridad, en un momento em, de mucha politización también y sobre todo con el background que yo vengo de hacer un periodismo que se entiende desde las estructuras cubanas como una herramienta de propaganda y del cual yo me quise desprender pasados apenas 2 o 3 años de ejercer la profesión en mi país, pues he tenido que empezar a pensarlo de otras maneras y a entender el periodismo más allá digamos, de la imagen clásica que tenemos del periodista en una redacción, escribiendo o reportando para diferentes medios de comunicación. Entonces,
he estado en una etapa de mi vida, incluso después que estudié el máster, en el cual me digo, ¿de qué manera puedo yo servir a un público mejor sin necesariamente tener que estar en una redacción clásica? Entonces, por eso llegan proyectos como este, como los de Substack, que es un fenómeno súper interesante, que incluso está Muy impactando interesante, sí. a los periodistas de los grandes medios occidentales que están mirando esas crisis que tienen sus medios de comunicación, están migrando ahora hacia, eh, hacia este tipo de plataformas, hacia este tipo de conversaciones que son directamente del escritor, del narrador hacia el público. Y es muy interesante eso, como eso tiene sus riesgos y tiene sus matices, Sí, claro, pero como todo, pero hay un poco más de libertad y no tanta satanización del contenido en Substack en este momento, porque se está escribiendo desde una óptica mucho más profesional y las personas que estamos dentro de Substack nos estamos tomando en serio el trabajo de estar allí y de que lo que se publica se tiene que publicar con un propósito real que no es solamente para hacerse viral. Sí, hay contenido que se hace viral y lo estábamos hablando antes de entrar al live, pero ese no es el objetivo como tal, es mostrarnos nosotros, por ejemplo, en tu caso y en el mío, como comunicadores y desde nuestra experiencia contar lo que sabemos, lo que hemos vivido, a los que nos hemos enfrentado. Voy a tomar esta última parte que tú dices de la politización del periodismo y que obviamente tienes una relación incómoda con él. ¿Qué representó para ti o cómo tú lograste manejar estudiar periodismo en Cuba, cuando históricamente todos sabemos cómo es, ¿no?, la política y cómo es la retórica que se maneja en un país como Cuba? Y eso se enlaza un poco también en la Venezuela, que yo estudié, porque cuando estudié periodismo en mi país, aún no estaba tan patentado, tan marcado que el periodismo tenía que dirigirse a un sector específico del país, que en este caso era el chavismo. Pero una vez que yo me gradúo, que comienzo a ejercer, de hecho, nunca ejercí el periodismo como tal en una redacción. Mi periodismo era más visual, audiovisual, mi parte era la producción, pero aún así, estando dentro de las producciones en Venezuela, ya habían cosas que no se podían hacer. Ya no se podía hacer la sátira, no se podía usar el sofisma, no se podía usar el sarcasmo, ya no se podían usar ciertos elementos narrativos en cualquier tipo de programa, porque obviamente eso se estaba dirigiendo hacia el gobierno, ¿no? Pero en tu caso, creo que ya yo no nací con un gobierno como el de Chávez, pero no sé si tú en tu caso ya habías nacido con el gobierno que estuvo manejando la isla por muchísimos años. ¿Cuál fue el reto que más enfrentaste estudiando periodismo en Cuba? Y que tú mira, dijiste, pues ya va a ser difícil ejercerlo. sí. Mira, eso es, eso es interesantísimo de explicar, porque cuando uno nace en un país como Cuba, que tiene todo un aparato de propaganda alrededor y de control sobre la forma en que tú piensas, tú no tienes 100% de conciencia de lo que está pasando, de cómo pasan las cosas, porque imagínate y bueno, haciendo un paréntesis, claro que nací Ujú, dentro de ese sistema, un sistema que lleva más de 60 años, y yo, bueno, tengo 35, pues, además nací en los años 90, que ha sido también uno de los periodos más convulsos, de una de las mayores crisis que ha tenido el país. Entonces, retomando la respuesta, uno entonces uno se hace, de entrada te digo algo. Mm, yo crecí en una familia de clase obrera, de clase trabajadora, eh, que no mostrábamos ninguna clase de oposición directa contra el sistema o algo por el estilo. Entonces, cuando tú vives tu vida así, pues es como que tienes una vida aparentemente normal. Entonces no te cuestionas ciertas cosas. Entonces yo un poco que fui como por donde se suponía que tenía que ir, fui un ujú, buen estudiante, llegué hasta la universidad y empiezo a estudiar periodismo. Cuando el periodismo
se romantizaba. Siempre llegué a estudiar la carrera porque me gustaba, porque siempre se nos había hablado del periodismo como esa profesión bonita, en la que cuentas historias, en la que sirves a la gente. En Cuba la propaganda es muy de que, bueno, aquí los medios son propiedad del pueblo, se hacen por y para el pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estás es como en esa dinámica, entonces no te das cuenta de lo que hay detrás de todo eso. Entonces llegas a la profesión como con esas ideas románticas y yo tenía muchas ganas de hacer cosas. Hasta que empiezas a ver la industria por dentro, por dentro. justo por dentro. Empiezas a ver cómo funcionan las cosas de verdad. Hay una cosa muy interesante que sucede en Cuba y es que el tipo de periodismo que te enseña son los grandes paradigmas del periodismo occidental, tipo el escándalo de Watergate en los Estados Unidos, con la labor de medios como el Washington Post, Ujú, eh, no sé, el periodista Gunther Wallraff de Alemania, los grandes periodistas de América Latina, desde García Márquez, Rodolfo Walsh, no sé, de ese tipo de paradigmas que era ese periodismo de investigación, ese periodismo fiscalizador del poder, ese periodismo que tenía la capacidad de ser el cuarto poder de verdad. Y uno como que se va nutriendo de esas ideas y uno sale de la universidad con ganas de hacer ese periodismo. Cuando llegas a la redacción, es que es como el para primer nada. gran choque. Te das cuenta que es todo lo contrario. Te das cuenta que el sistema de prensa en un país como Cuba y como lo fue, como lo ha sido en los últimos años en Venezuela también, es un país es un sistema que es un aparato directo de propaganda. Aquí podemos abrir una discusión de, bueno, sí, eso también ocurre aquí, eso también ocurre allá, quiénes son los verdaderos dueños de los medios y tal, pero eso tiene muchos más matices. No es como un sistema como el nuestro, en que es directamente propiedad del gobierno y que se utiliza única y Exacto. exclusivamente como un vehículo de propaganda. Ahí te puedo hablar de miles de vivencias, desde, eh, no sé, desde trabajos censurados directamente porque eran demasiado incómodos o porque no sé, eran temáticas que estaban vetadas en ese momento, hasta llegar con una entrevista y que te cambien Te el- echaron todo, te cambian. las declaraciones de la persona a la que tú entrevistaste porque estaba diciendo una cosa que no debería de ser así. Y tú a Sí, esa hora dices, pero es que lo dijo una persona y que te digan, pues no lo podemos poner así, así que hay que cambiarlo. Y no, parafraséalo y cambia. y ya está, y no pasa nada. Y entonces son un cúmulo de cosas que van pasando y te das cuenta de que ese paradigma que tú tenías en la práctica no existe. Y entonces yo creo que ya para resumir la respuesta a la pregunta, yo creo que el mayor reto que yo encontré siempre fue mm, eh, cómo encontrar el equilibrio entre mis propios valores, mis propios estándares y Ujú. lo que te permitía hacer el sistema en ese momento. Entonces fue la gran batalla que yo viví durante todos esos años, hasta el punto que pasado apenas 3 años por ahí después de graduarme de la universidad, yo decidí que no iba a volver a trabajar en los medios oficiales de Cuba. Me fui a trabajar a una institución como especialista en comunicación y de paso hacía periodismo freelance para medios alternativos, para algunos medios fuera del país y ese tipo de cosas. Pero fue una decisión dura en su momento porque yo tenía una idea bien establecida del tipo de trabajo que yo quería hacer y mi sueño hasta hace, no sé, qué sé yo, 10 años atrás, no tanto, un poquito menos, 5 años atrás, era pues trabajar en un gran medio de comunicación, quizás en un gran periódico internacional. Y ese sueño no es que ya no sea mi sueño porque no lo pude cumplir, sino porque simple y llanamente mis perspectivas cambiaron ahora. Ahora simple y llanamente ya no veo eso como algo, ya no lo veo como parte de mí. Entonces por eso quiero encontrar pues otras vías donde expresarme, eh,
dónde hacer las cosas ¿Dónde de la mejor comunicar, manera. dónde comunicar Exactamente. tu experiencia de vida? Aquí les estoy dejando en el chat el link para la newsletter de Luis. Quienes no están suscritos, háganlo y van a encontrar de verdad. No lo digo porque él está acá, lo digo en serio, lo digo porque por la razón por la que él está acá, por el tipo de contenido que él hace. Em, Tú estás en un lugar en el que muchas personas quisieran estar. Y yo estoy en un lugar que muchas personas quisieran estar. Y así es como un efecto dominó. Tú sientes, antes de entrar a la parte a la que voy, tú sientes que en Cuba, de alguna manera, tú perdiste tu identidad como persona, como profesional, y eso te llevó a tener hambre de más y de querer decir, tengo que salir de acá. Es mi país, está mi familia, esto es lo que yo conozco, pero aquí no puedo ser yo. En mi propio país me siento ajeno a él. Eso fue, en mi caso, lo que me sucedió en Venezuela. ¿Te llegaste a sentir así en algún momento en Cuba? Definitivamente. No tanto como que perdí mi identidad, como que yo sentía que me costaba trabajo encontrarla desde el inicio. O sea, en ese viaje que uno tiene cuando está creciendo, cuando está madurando, que es encontrarse a uno mismo, yo sentía que las condiciones que tenía allí, mm, pues no, no me dejaban desarrollarme como yo quería. No podía ser yo mismo en muchos aspectos. Y uno de ellos era, pues, este que te decía, de la profesión, pero también tiene que ver con las aspiraciones que uno tiene en la vida, desde En cosas la vida. básicas eh, como las cuestiones económicas, cómo uno se ve en 20 años, si va a estar viviendo en su propia casa, la familia que va a tener, eh, el- los recursos que quisiera tener. Y entonces después vienen estas cosas más subjetivas como la carrera, a dónde quiere trabajar, ese tipo de cosas. Es que no lo veía. No lo veía. En Cuba se te va la vida, intentando simplemente subsistir, intentando, pues, censurándote, no poder expresarte de diferentes cosas, no poder, querer cambiar las cosas como tú quisieras. A mí me sucedió una cosa muy interesante. No quiero es que no quiero tampoco caer mucho directamente No, pero adelante, el en espacio es tuyo. temáticas, meramente políticas, porque no no es el asunto que nos atañe. Lo que pasa es que, desgraciadamente, Es están siempre imposible vinculados. desligarlo, es Sí, imposible desligarlo, así que no te sientas culpable, exprésalo sí. y El problema es que, para la gente que me ve, que quisiera que entendieran lo difícil que es, ahora, por ejemplo, estoy mirando aquí una persona eh que me dice que el periodismo libre no existe. Yo creo que Mariana. sí, que creo que en el sentido más estricto más estricto de la palabra libertad, creo que es muy cierto. Porque todos los medios, los grandes medios, incluso los que se precian de ser los más libres, tienen ataduras también. Ujú. Pero lo que yo quiero que la gente entienda es el extremo de la poca libertad que hay en un medio de comunicación en Cuba. El extremo de lo pantomímico que es, de que todo es una puesta en escena y de que todo se hace de una manera, que es simple y llanamente para divulgar un mensaje que ya está previamente, concebido. Y cuando te sales de eso, cuando intentas, por ejemplo, que empiezas a proponer temas de, oye, tenemos, problemas con la pobreza en esta localidad, tenemos problemas con la prostitución, allí, tenemos problemas con corrupción de dirigentes acá. Cuando empiezas a intentar, señalar esos problemas, te conviertes tú en un problema para el aparato para del para el gobierno. aparato, Y exactamente. para resumir, eso lo viví yo en carne propia, porque yo era una persona que nunca fui, opositor del sistema. Yo era de los que militaba cuando era, adolescente en las Juventudes Comunistas de Cuba, era siempre el estudiante modelo, etcétera. Y porque en algún momento hubo como esa, utopía de que se estaba construyendo algo
mm, eh, eh, algo nuevo, de verdad. Cuando llegas te das cuenta de que no. Y a mí, Estoy de como a mí acuerdo. muchos de mis compañeros del periodismo, pues sufrimos acoso por parte de las autoridades, sufrimos amenazas también, un montón de cosas que de verdad no quiero andar en ellas porque no quiero que se haga como un statement político aquí, pero es muy difícil y eso ha impactado mucho también en esa relación que yo tengo con el periodismo y Con también el en esa periodismo. cosa de, sí, y en esa cosa de, eh, digamos, de no terminar de encontrarme yo mismo y de tener que decir, pues yo me quiero ir de aquí para ver si, para poder ser yo de verdad, para ser quien yo quiero ser. Entonces sí, definitivamente, ha sido un problema para eso. Ahora te digo, tú llegas a Europa por una vía, por un canal que muchas personas quisieran y ven las becas como algo imposible, como para los más eruditos, para los que tienen contactos, para los que saben cómo. Y muchas veces eso es una falacia y es una mentira porque no todos tenemos los recursos, no todos tenemos los contactos, no todos tenemos el coeficiente intelectual, porque todos somos inteligentes, pero me refiero a manejar tu coeficiente intelectual y usarlo en pro de construir tu mejor versión, de construir tu vida. Pero hay un mito, así lo viví yo muchas veces directamente, que piensan que emigrar es ya olvidarte de todo tu background y olvidarte de todo lo que tú has sido para forjar una nueva vida, conocer nuevas personas. De alguna manera, sí, construyes una nueva vida, pero esa vida que construyes se basan un poco en las raíces que ya tú tienes y que estar donde estamos hoy nos ha costado lágrimas, nos ha costado soledades, nos ha costado perdernos a nosotros mismos muchísimas veces, querer tirar la toalla y decir, esta vaina no es para mí, yo me quiero regresar. Te das cuenta que si regresas nada va a cambiar, al contrario. ¿Tú qué le dices a esas personas que quieren lograr lo que tú ya lograste? Atravesar ese laberinto que ya tú atravesaste en el sentido de conseguir una beca, obtener una oportunidad de estudios en el extranjero, pero sienten que se limitan demasiado por no tener los recursos que anteriormente te mencioné. Mira, es una cuestión interesantísima. Hace poco una lectora me escribió por privado, eh, mm, preguntándome consejos porque ella quería estudiar, pues también eso, estudiar en el extranjero, aplicar una beca, ese tipo de cosas, pero le daba mucho corte porque se sentía como que estaba muy en su zona de confort, tenía su trabajo, tenía su estabilidad, pero para ella como que no era suficiente y y quería atreverse, y a la vez le daba miedo atreverse, y no acababa de dar el paso. Es algo con lo que ella está lidiando desde hace tiempo y no acaba de dar el paso. A mí me resultó un poco complicado responderle, darle un consejo concreto respecto a eso, porque es que me parece muy subjetivo. Lo primero es que, y es algo que yo intento mucho en mi newsletter, y es no romantizar el acto de viajar, dejarlo todo por venir a estudiar, por emigrar, por lo que sea. Eh, Porque tiene también un montón de tragos amargos. Y cuando tú quieres, vamos a decirlo así, yo les diría que cuando tengan pues sus objetivos bien claros de qué es lo que quieren hacer en el futuro, dónde quieren estar y por qué quieren dar ese paso, pues entonces que no lo piensen dos veces y vayan a por ello. Ujú. Porque las oportunidades que da, sobre todo estudiar en el extranjero, son enormes. De entrada, Abismantes. cuando tú llegas con una beca, con un programa de estudio, lo primero es que tienes tiempo de adaptarte al país. Estás recibiendo además formación, educación del país que te acoge,
y eso te va a dar Ujú. también facilidades de construir redes de trabajo, también te va a dar facilidades migratorias. Hay un montón de países que por haber recibido educación te facilitan después extender tu residencia, tu visa o lo que sea, eh, para que trabajes en ese sector en específico, sobre todo si son en sectores estratégicos. No es el caso de periodismo y comunicación, pero se hace lo que se puede. Y, eh, y hay muchas ventajas de venir a estudiar al extranjero y luego, bueno, pues si cada cual desea, mucha gente regresan a sus países, pero por lo general, nosotros que venimos de un continente como Latinoamérica, que tiene sus condiciones específicas, pues casi siempre buscamos también emigrar porque vamos a encontrar aquí oportunidades que son muy difíciles de encontrar en, en nuestro continente, desgraciadamente. Pero eso lleva un gran sacrificio. Eso conlleva mucho sacrificio. El acto de emigrar no es sencillo. No todos los países son iguales, no todos los países te reciben iguales, no todas las condiciones son iguales. No es lo mismo emigrar para una persona blanca que para una persona de color. No es lo mismo emigrar una persona con privilegios económicos que es una persona de clase trabajadora. Eh, no sé, hay un montón de factores, además de lo típico de que emigrar en sí mismo es duro, seas del background que tengas, Ujú. de lo que sea, es duro porque eh, pierdes tus redes de apoyo, tus redes de contacto, necesitas empezar de cero, necesitas eh, una mentalidad de emprendimiento bastante fuerte para empezar a construirte tu vida otra vez en un sitio. Se sufre mucha soledad, como tú decías, se sufre Ujú. mucho síndrome del impostor, se sufre mucho eh, los caminos no son, o sea, tener una beca no te va a garantizar la vida que tú estás soñando de inmediato. De hecho, no hay un 100% de que vayas a lograr todo lo que te proponga, porque esta es la vida Totalmente. real. Entonces, hay que estar en un estado mental muy aterrizado para saber a lo que uno se expone. Yo tengo un post que hice que me gustó mucho hacerlo, me salió de un tirón, que era el de lavar platos, para que la gente tenga en cuenta de que antes de que te llegue el buen puesto de trabajo, antes de que te llegue la estabilidad, vas a pasar por muchos procesos. Y por ejemplo, nosotros en el máster, mi grupo de amigos, inmensa mayoría de nosotros trabajó part-time mientras estudiaba, lavando Lavando platos, platos. sí, porque los estipendios de beca es estupendísimo que te pague un estipendio todos los meses y que tú te puedas pagar tu renta y tal, pero eso no te da para mucho más. Y si quieres viajar un poquito, si quieres reunir dinero para hacer alguna inversión, para ayudar a tu familia en tu país de origen, para lo que sea, pues tienes que trabajar Tienes que tiempo trabajar. parcial para que en cosas como esa. Y los trabajos más abiertos a los inmigrantes siempre van a ser los trabajos poco cualificados, los trabajos de hostelería, turismo, almacenes, ese tipo de cosas, que porque los trabajos profesionales, la competencia es mayor y en la escala social siempre vamos a tener un poquito más de desventaja. Por muchas razones, puede ser también desventaja ya sea eh, perceptiva, de cómo te percibe el país de origen, pero también el típico de si no sabes el idioma, si no sé, si no entiendes todavía bien la cultura de trabajo de esa industria en específico, la falta de contactos también, un montón de cosas. Que no, que, que no es que te lo vayan a hacer súper difícil, pero sí es complicado. Entonces Pero es un proceso. tienes que tener esta mentalidad de emprendimiento, de asumirlo como una aventura, de yo quiero lograr esto, ya yo no estoy conforme con la vida que yo tenía en mi país por X razón, y yo estoy claro de que yo vengo a esto y que esto va a ser un proceso y yo quiero llegar de X a Y. Y para Oye, llegar de X a Y, pues yo tengo que atravesar por todas esas cosas. A lo mejor no lo logras todo, pero pasado un tiempo, eh, pues vas a ver. A mí, ¿qué te voy a decir? Una de las grandes pasiones que siempre he tenido había sido viajar.
y una de las cosas que yo hice fue realizarme personalmente viajando por toda Europa, y para mí eso es uno de los grandes logros. Yo he sido la persona más feliz y más, yo me siento la persona más privilegiada eh, cada vez que viajo y conozco cosas, sitios, obras de arte, museos, culturas que yo jamás soñé que iba a tener. Imagínate. Ahora que mencionas eso, quiero hablar de tu newsletter Cartas desde Europa, porque en esta newsletter tú hablas, no solamente das tips de becas o tips de personas que quieran adentrarse en este universo, tú también escribes para estudiantes, para profesionales, para soñadores latinoamericanos, vamos a hablar específicamente de este lado del continente, que quieren abrirse un camino, bien sea en España, bien sea en Estados Unidos, bien sea en cualquier parte del mundo. Tu trabajo lo estás exponiendo y estás haciendo un trabajo como escritor desde Cartas de Europa. ¿En qué momento dijiste, voy a escribir esto para otras personas? ¿Qué te llevó a decir, ahora mi trabajo como periodista, como cubano, como inmigrante, como, como una persona que siente, padece, vive y como todo ser humano hemos pasado por muchísimas pruebas, buenas, malas? Pero dijiste, esto puede ayudar específicamente a este tipo de personas. ¿Qué te llevó a empezar a crear tu contenido a crear este tipo de contenido en Substack y llamarlo Cartas desde Europa? Dos vías fundamentales. La primera es que mm, solía recibir muchas peticiones de ayuda. He ayudado a varias personas en su momento a emprender su viaje de aplicación de beca. Muchas personas que me escribían, dame consejos sobre esto, dame consejos sobre lo otro, cómo yo escribo una carta de presentación, qué másteres, qué sitios me recomiendas para buscar. Eso por un lado. Y por el otro, eh, pues la necesidad de expresar, de contar todas las vivencias y todas mis experiencias que yo he tenido y que voy teniendo de momento. Claro. Esas dos razones fundamentales son las que me llevaron en un momento a decir, puedo hacer algo con todo esto esto que he aprendido y estas experiencias que he vivido a lo largo de estos años. Y el verano pasado, que terminé yo también fue como el colofón, ¿no? Que terminé yo también de trabajar en un trabajo que estaba escribiendo cosas que a mí me resultaban aburridas, que con las que no me sentía muy conectado, también como que me resurgió esa necesidad de como de contar cosas que de verdad eh, yo quisiera comunicar, cosas con las que me sintiera 100% identificado y que yo supiera que tuviera un gran valor para otras personas. Entonces, cuando uní todo eso, dije, pues voy a abrirme un espacio para eso y más o menos tenía claro a quién me quería Quería seguir. dirigirme, sí, y y el tipo de contenido que quería publicar. Aquí nos hacen una pregunta, Juan Carlos dice, ya que tienen historias muy similares, escritores, inmigrantes, comunicadores, ¿cómo conectan esa frustración de no poder expresarse libremente en algún momento de sus carreras con esa frustración como escritores? Es una, en una te callan, en otras se expresan libremente. Yo como escritor no he sentido ninguna frustración, más allá de que a veces cuando estoy escribiendo cualquier tipo de texto, no me genera una frustración, sino que a veces no encuentro cómo conectar varias ideas, aunque puedan ser del mismo tópico, o lo que me resulta muchas veces es que creo que esto que voy a expresar puede calar y termina pasando todo lo contrario y nadie lee el texto y ahí es donde entra como la pregunta de, mierda, o sea, esto que yo quería comunicar de verdad era necesario. Entonces, pero eso es un trabajo más como escritores de que empiezas a identificar, empiezas como a tratar de darte un poco más de criterio a la hora de escoger un tema al que quieras divulgar. Por mucho que ya se esté hablando del tema, siempre lo digo, podemos hablar mil veces de inmigración, por ejemplo, pero cada uno tiene una perspectiva y puedes desde esa perspectiva conectar con otra persona. No sé tú en ese caso si logras entender un poco la pregunta. Y para los que están conectados, primero, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta para Luis, este es el momento de hacerla. Ya casi vamos
a ir despidiéndonos ahorita. Entonces, antes de terminar el live, si tienen alguna pregunta para Luis, por favor. Luis, tú más o menos cómo conectas esta pregunta que hace Juan en el chat. Bueno, Sí. sí, si mal no la estoy comprendiendo, creo que se refiere a cómo conectamos como el pasado nuestro en ese momento en el que no nos podíamos expresar libremente y cómo nos Ujú, expresamos ahora, cómo comunicamos esas frustraciones, es lo que entiendo. Em, yo, eh, una de las cosas que a mí de hecho me pasaba algo muy interesante antes, y cuando yo leo muchos textos que yo escribía antes como periodista, yo soy primero periodista que escritor, he de decir eh, esa, esa aclaración. O yo nunca he escrito ficción, por ejemplo, pero sí me gusta mucho escribir crónica y, sí, y me gusta mucho contar historias en sentido general. Entonces yo antes, cuando leo mis textos de antes, de cuando vivía y trabajaba en Cuba, noto mucha autocensura. Eh, ujú. digo, veo expresiones, ideas que digo, yo no pensaba exactamente así. Y me pongo a reflexionar un poco. Y eso es algo que intento cuando escribo ahora, que es ser lo más honesto posible conmigo mismo. Es decir, esto que yo estoy escribiendo es algo que cuando yo lo lea en 5 años, diga, ah, bueno, quizás ya yo no piense así, pero eso era exactamente lo que yo pensaba en ese momento. Y es una cosa, que intento todo el rato. Y me pasa cuando estoy escribiendo, que estoy, desarrollando ciertas ideas, siempre trato de pensar en, eh, cómo lo voy a comunicar de la mejor manera posible y a la vez cómo voy a seguir siendo honesto conmigo mismo. Siempre hay una dosis de autocensura, por muchas razones diferentes. Hay autocensura estratégica, como decías, ahora mismo, hay cosas que son a lo mejor muy personales que tú dices, esto no vale la pena contarlo, esto no le va a Exactamente. interesar a nadie, esto no transmite ningún valor y uno dice, bueno, pues esto lo quito, esto no va por aquí. Y hay otras también un poco de cómo tú vas mirando lo que se va comportando en las audiencias y tal. A lo mejor hay sucesos, hay ideas que no son prudentes decirlas en su momento. Por ejemplo, si Ujú. bien yo trato de practicar esa libertad lo más que puedo, siempre evito mucho la política en mi Substack porque no es estratégicamente ni conceptualmente el objetivo de mi Substack. Cuando he, eh, cuando he, em, cuando me he referido a cosas de política específicamente, ha sido por cosas puntuales, por cosas que yo sé que son necesarias. Fuera de ello, tampoco escondo cuáles son mis ideas al respecto. Cuando he tenido que mencionar algo, pues es esto. A mí me pasó que he escrito cosas sobre Cuba en su momento y he perdido suscriptores. Me sucedió con algunos que son dos posts que son los que tienen más tintes políticos en ese sentido Ujú. y he perdido suscriptores. Y yo digo, bueno, lamento que esas personas se vayan, que no entiendan lo que yo tengo que decir, pero bueno, es que necesito pues ser honesto conmigo mismo también y decir lo que pienso al respecto. Y, y creo que esa es como casi siempre como esa batalla interna un poco a la hora de que En me la manera de siento a encontrar un escribir equilibrio. ahora. Pero he de decir que es lo que me ha traído Substack ahora. Estoy en ese momento de mi vida en el que cuando me siento a escribir, me siento con la plena libertad de escribir de lo que yo quiera y De de la ser tú manera al 100%. que yo quiera. Luis, para ya ir cerrando, con todo lo que nos has contado, lo que has vivido, ¿qué es casa para ti? ¿Dónde está tu hogar? ¿Está en Cuba, ese Luis niño, adolescente que soñó e imaginó mundos? ¿Está ahora en España con las personas que hoy te acompañan? ¿Te sientes dividido? ¿Sientes que todavía estás adaptándote a esto de ser inmigrante, aunque ya quizás no te ves de retorno a tu país? ¿Qué es casa para Luis hoy? Mira, ahora mismo casa para mí, hogar.
es el espacio que yo me construya con las personas eh, que estén a mi lado. Pero eh, aquí tengo que hacer dos salvedades. Una, que todavía estoy en busca de mi hogar definitivo. No sé si como migrantes lograremos algún día como encontrarlo al 100%, pero sí he aprendido a llevarme mi hogar conmigo. O sea, donde quiera que esté, ese hogar se va conmigo. Y lo establezco ya sea en un sitio o en el otro. Lo que lo define es eso. Y yo creo que eso viene de que hay algo que sucede, que creo que es algo que tenemos que asumir cuando vamos a migrar, y es que el hogar tal cual lo reconocíamos eh, cuando nacimos, cuando crecimos, desaparece o se rompe en pedazos. Eh, Cuando uno migra, quiero decir, cuando uno emigra, hay como que, desgraciadamente, hay como que trozos de ese hogar se quedan en tu país de origen, tú te cargas un Ujú, poco de tu hogar contigo y después vas construyendo otros pedazos de hogar. Y eso es lo que yo creo que hago constantemente, que es como construirme mi hogar con los retazos de cosas que he ido adquiriendo de varios lugares y pues llevándomelo conmigo a donde vaya. Y siempre está como ese hogar base, que es el que está en, en tu país de origen, donde está toda mi familia, donde están todavía todos mis recuerdos de la niñez, donde está digamos que el sitio refugio final, que nunca es la casa, nunca es la construcción, que también es, es también, pues bueno, tu familia, los espacios que frecuentabas, el barrio en el que creciste, todas esas cosas que cuando emigras y sobre todo cuando emigramos con esta perspectiva de que sabemos que lo más probable es que nunca regresemos de nuevo, regresemos. pues siempre va a quedar ahí. Entonces, eso es lo que yo intento hacer ahora, es como construir ese hogar mm, mío y llevármelo conmigo hacia donde vaya y establecerlo allí. Yo creo que eso es más importante en sentido general, eh, pues construirte ese hogar tuyo, que lo definan tus cosas, cómo tú lo vas llenando y de qué Ujú. y con quién, más del sitio hacia donde vas a estar. Creo que es el mejor mecanismo de Sí, defensa que sí, sí, podemos sí. hacer. Lo que se te venga a la cabeza, un sueño por cumplir, Un sueño por cumplir. Uf, lo primero que se te venga a la cabeza. lo primero que se me venga a la cabeza. Pues quiero trabajar en algo que me guste, que me encante, encontrar un puesto de trabajo que me satisfaga de verdad. Es que parece que no, pero es difícil de lograr en esta vida, porque Ah, sí, muchas veces sí, tenemos que trabajar en cosas que están bien y que nos pero pagan las cuentas. no nos terminan de Ujú, pagan las cuentas, pero no nos terminan de llenar nosotros. Una exactamente. persona a la que quieras volver a ver, A una persona, ¿no? A mi familia más cercana, mis padres y mi hermana, que no los veo hace 2 años y pico. Y mi sueño es que vengan conmigo y viajen conmigo aquí. Que se hace muy difícil, pero eso es mira, ese es otro sueño que tengo por cumplir. ¿Sabes? mira Lo, tú, lo ves dije, lo ves, dije una sin cosa darme, lo llevando a dije la sin darme otra, cuenta. Sí. un miedo Eh, constante. un miedo constante a... Uf, miedo constante son muchos. Un miedo constante a que no me dé tiempo eh, en la vida a hacer todo lo que yo quiero hacer. Un lugar que te gustaría conocer, Eh, uf, un montón de lugares. pero uno sí que está Tengo, constantemente en tu cabeza, que tú mira, dices: "Sí quiero ir". quiero conocer más de Latinoamérica. Mm, conozco Colombia y México, pero quizás, no sé, me gustaría conocer más de América Latina, quizás Argentina, Brasil. eh, Vamos a decir América Latina entonces. América Latina en general. Sí.
¿Qué consejo le das a las personas que se conectaron hoy? Y deseo que este live lo puedan ver más personas en el futuro, que quieren emigrar, sienten miedo, que quieren crecer, que quieren estudiar, que quieren trabajar, que quieren lograr algo en el extranjero, pero tienen miedo a tomar esa decisión, primero por miedo a equivocarse y segundo por sentirse solos, por sentir que pierden parte de sí mismo al tomar esa decisión, dejando a sus familias, o en nuestro caso, al dejar a nuestras familias a un lado. Y pensar que pudimos haber hecho más en nuestros países de origen que lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué consejo le darías a ellos? Y con esto cerramos el live el día de hoy. Pues yo les aconsejo que tengan las metas muy claras. Eso es lo más importante. Porque cuando tienes una meta muy clara de lo que quieres lograr con tu carrera, con tu vida, lo que sea, te das cuenta de que las decisiones pesan menos. Porque cuando llegas allí, te das cuenta de que los sacrificios, los malos tragos que pasaste, eh, valieron la pena. Y sobre todo te das cuenta de que has disfrutado el proceso, a pesar de Eso. lo que sea eh, lo que sea que haya sucedido en el momento. Pero lo más importante es tener las metas claras. Sin metas claras, pues que no den el paso, porque se van a sentir más perdidos que al inicio. Luis, muchísimas gracias. Para mí ha sido un gustazo tenerte hoy acá en Y si lo hablamos. Igualmente, Seguiremos en contacto. De verdad, mil gracias. Espero que sigamos haciendo más cosas juntos. Te mando un por abrazo supuesto que sí. virtual. Gracias a todos los que se conectaron. Y nada, nos seguimos viendo por allá en Sustac. Un abrazo. Gracias a ti, Enrique. Un abrazo grande a ti y a todos los que se conectaron también. Chao. Gracias. Chao.